El orden sagrado. Palabras de San Juan María Vianney. Un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. Leemos ahora en el Catecismo de la Iglesia Católica. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Dios mismo es la parte de su herencia. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. En ella, los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de la cruz. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo, se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. El ideo solus Christus es verus sacerdos ali autem ministri eius. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos, leemos en Santo Tomás de Aquino en el comentario en la Epístola a los Hebreos. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es, como tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente a su Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capitis. Es al mismo Cristo Jesús, sacerdote,
a cuya sagrada persona representa el ministro. Este, ciertamente, gracias a la consagración sacerdotal recibida, se asimila al sumo sacerdote y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la conducción humana del ministro deja huellas, que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Este sacerdocio es ministerial. Esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único, y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a Él. Este sacramento configura con Cristo, mediante una gracia especial del Espíritu Santo, a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su Iglesia. Por la ordenación recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia, en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. La Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en la representación de Cristo, cabeza en la comunidad. Palabras de San Ignacio de Antioquía, la epístola a Trailianos. Desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados: el de obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de Iglesia. Los sacerdotes del Nuevo Testamento, aunque por razón del sacramento del orden ejercen el ministerio de padre y de maestro, importantísimo y necesario en el pueblo y para el pueblo de Dios, sin embargo son, juntamente con los fieles cristianos, discípulos del Señor, hechos partícipes de su reino por la gracia de Dios que llama. Con todos los regenerados en la fuente del bautismo, los presbíteros son hermanos entre los hermanos, puesto que son miembros de un mismo cuerpo de Cristo, cuya edificación se exige a todos. Los presbíteros, por tanto, deben presidir de forma que, buscando no sus intereses, sino los de Jesucristo, trabajen juntamente con los fieles seglares y se porten entre ellos a imitación del Maestro, que entre los hombres no vino a ser servido, sino a servir
y dar su vida en redención de muchos. Reconozcan y promuevan sinceramente los presbíteros la dignidad de los seglares y la suya propia, y el papel que desempeñan los seglares en la misión de la Iglesia. Respeten asimismo cuidadosamente la justa libertad que todos tienen en la ciudad terrestre. Escuchen con gusto a los seglares, considerando fraternalmente sus deseos y aceptando su experiencia y competencia en los diversos campos de la actividad humana, a fin de poder reconocer juntamente con ellos los signos de los tiempos. Examinando los espíritus para ver si son de Dios, descubran con el sentido de la fe los multiformes carismas de los seglares, tanto los humildes como los más elevados, reconociéndolos con gozo y fomentándolos con diligencia. Entre los otros dones de Dios que se hallan abundantemente en los fieles, merecen especial cuidado aquellos por los que no pocos son atraídos a una vida espiritual más elevada. Encomienden también confiadamente a los seglares trabajos en servicio de la Iglesia, dejándoles libertad y radio de acción, invitándolos incluso oportunamente a que emprendan sus obras por propia iniciativa. Piensen por fin los presbíteros que están puestos en medio de los seglares para conducirlos a todos a la unidad de la caridad, amándose unos a otros con amor fraternal, honrándose a porfía mutuamente. Deben, por consiguiente, los presbíteros conciliar las diversas inclinaciones de forma que nadie se sienta extraño en la comunidad de los fieles. Son defensores del bien común, del que tienen cuidado en nombre del obispo y al propio tiempo defensores valientes de la verdad, para que los fieles no se vean arrastrados por todo viento de doctrina. A su especial cuidado se encomiendan los que se retiraron de los sacramentos e incluso quizá desfallecieron en la fe. No dejen de llegarse a ellos como buenos pastores. Atendiendo a las normas del ecumenismo, no se olvidarán de los hermanos que no disfrutan de una plena comunión eclesiástica con nosotros. Tendrán por fin como encomendados a sus cuidados a todos los que no conocen a Cristo como a su Salvador. Los fieles cristianos, por su parte, han de sentirse obligados para con sus presbíteros y por ello han de profesarles un amor filial como a sus padres y pastores. Y al mismo tiempo, siendo partícipes de sus desvelos, ayuden a sus presbíteros cuando puedan con su oración y su trabajo, para que éstos logren superar convenientemente sus dificultades y cumplir con más provecho sus funciones. Recuerden, los presbíteros, que nunca están solos en su trabajo, sino sostenidos por la virtud todopoderosa de Dios y creyendo en Cristo que los llamó a participar de su sacerdocio, entréguense con toda confianza a su ministerio, sabedores de que Dios es poderoso para aumentar en ellos la caridad. Recuerden también que tienen como cooperadores a sus hermanos en el sacerdocio, más aún a todos los fieles del mundo, porque todos los presbíteros cooperan en la consecución del plan salutífero de Dios, es decir, en el misterio de Cristo, o sacramento oculto desde hace siglos en Dios, que no se lleva a efecto más que poco a poco, esforzándose de consuno todos los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que se complete la medida de su tiempo. Estando todo escondido con Cristo en Dios, puede percibirse sobre todo por la fe, y es necesario que los guías del pueblo de Dios caminen por la fe, siguiendo el ejemplo de Abraham, el fiel, que por la fe obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia, pero sin saber a dónde iba. En efecto, el dispensador de los misterios de Dios puede compararse al hombre que siembre en un campo del que dijo el Señor: y ya duerma, ya vele de noche y de día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Por lo demás, el Señor Jesús, que dijo: confiad, yo he vencido al mundo,
¿no prometió a su iglesia con estas palabras una victoria completa en este mundo? Pero se goza el sagrado concilio porque la tierra repleta de la semilla del Evangelio fructifica ahora en muchos lugares bajo la guía del Espíritu del Señor, que llena el orbe de la tierra y que excitó en los corazones de muchos sacerdotes y fieles el espíritu verdaderamente misional. De todo ello, el Sagrado Concilio da amantísimamente las gracias a todos los presbíteros del mundo y al que es poderoso para hacer que copiosamente abundemos más de lo que pedimos o pensamos, en virtud del poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en la bula Exsultate Deo: el sacerdote que sube al altar presta a Jesucristo su gesto y su voz, pues el sacerdote consagra este sacramento hablando en la persona de Cristo. Palabras del Papa Emérito Benedicto XVI en ocasión de la apertura del año sacerdotal, año 2019. Para el sacerdote, ser voz de la palabra no constituye únicamente un aspecto funcional. Al contrario, supone un sustancial perderse en Cristo, participando en su misterio de muerte y de resurrección con todo su ser, inteligencia, libertad, voluntad y ofrecimiento de su cuerpo como sacrificio vivo. Solo la participación en el sacrificio de Cristo, en su kénosis, hace auténtico el anuncio. Y este es el camino que debe recorrer con Cristo para llegar a decir al Padre juntamente con Él: no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Por tanto, el anuncio conlleva siempre también el sacrificio de sí, condición para que el anuncio sea auténtico y eficaz. Alter Christus, el sacerdote, está profundamente unido al Verbo del Padre, que al encarnarse tomó la forma de siervo, se convirtió en siervo. El sacerdote es siervo de Cristo, en el sentido de que su existencia, configurada ontológicamente con Cristo, asume un carácter esencialmente relacional. Está al servicio de los hombres en Cristo, por Cristo y con Cristo. Precisamente porque pertenece a Cristo, el sacerdote está radicalmente al servicio de los hombres. Es ministro de su salvación, de su felicidad, de su auténtica liberación, madurando en esta aceptación progresiva de la voluntad de Cristo, en la oración, en el estar unido de corazón a Él. Por tanto, esta es la condición imprescindible de todo anuncio que conlleva la participación en el ofrecimiento sacramental de la Eucaristía y la obediencia dócil a la Iglesia. El santo cura de Ars repetía a menudo con lágrimas en los ojos: da miedo ser sacerdote. Y añadía: es digno de compasión un sacerdote que celebra la misa de forma rutinaria. Qué desgraciado es un sacerdote sin vida interior. Quienes somos devotos de San Pío de Pietrelcina sabemos que, al igual que el apóstol Pablo, puso en la cumbre de su vida y su apostolado la cruz de su Señor como su fuerza, su sabiduría y su gloria, inflamado de amor hacia Jesucristo. Como sacerdote se conformó a Él por medio de la inmolación de sí mismo por salvación del mundo. En el seguimiento y la imitación de Cristo crucificado, fue tan generoso y perfecto que hubiera podido decir como San Pablo: con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Leemos en la estampa impresa en ocasión de su ordenación sacerdotal: Jesús, mi aliento y mi vida, hoy que tembloroso te elevo en un misterio de amor,
Contigo sea yo para el mundo camino, verdad y vida, y para ti sacerdote santo, víctima perfecta. Derramó sin parar los tesoros de la gracia que Dios le había concedido con especial generosidad a través de su ministerio, sirviendo a los hombres y mujeres que se acercaban a Él, cada vez más numerosos, y engendrando una inmensa multitud de hijos e hijas espirituales. Enardecido por el amor a Dios y al prójimo, Padre Pío vivió en plenitud la vocación de colaborar en la redención del hombre, según la misión especial que caracterizó toda su vida y que llevó a cabo mediante la dirección espiritual de los fieles, la reconciliación sacramental de los penitentes y la celebración de la Eucaristía. San Pío decía estas palabras: «Ten gran compasión de todos los pastores y predicadores de la Iglesia, al igual que de todos los pastores de las almas, y contempla cómo están diseminados por toda la tierra, porque no hay provincia en el mundo donde no haya muchos. Ruega a Dios por ellos, para que, salvándose ellos mismos, procuren con fruto la salvación de las almas». Carta del 16 de enero de 1918 a Antonita Bona. Palabras del Papa Francisco. Los animo a rezar por los sacerdotes, por su párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y conocen, para que a través de su oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para todas las gentes. Concluimos con la oración del Papa Pablo VI por los sacerdotes. Ven, oh Espíritu Santo, y da a los sacerdotes, dispensadores de los misterios de Dios, un corazón nuevo que actualice toda su educación y toda su preparación, que los haga conscientes, cual sorprendente revelación del sacramento recibido, y que respondan siempre con una ilusión a los incesantes deberes de su ministerio, en orden a tu cuerpo eucarístico y a tu cuerpo místico. Dales un corazón nuevo, siempre joven y alegre. Ven, oh Espíritu Santo, y da a nuestros sacerdotes, discípulos y apóstoles de Cristo Señor, un corazón puro, capaz de amarle solamente a Él con la plenitud, el gozo y la profundidad que solo Él sabe dar, cuando constituye el exclusivo y total objeto del amor de un hombre que vive de tu gracia. Dales un corazón puro, que solo conozca el mal para denunciarlo, combatirlo y huir de él. Un corazón puro como el de un niño, pronto al entusiasmo y a la emoción. Ven, oh Espíritu Santo, y da a los ministros del pueblo de Dios un corazón grande, abierto a tu silenciosa y potente palabra inspiradora, cerrado a toda ambición mezquina, a toda miserable apetencia humana, impregnado totalmente del sentido de la Santa Iglesia, un corazón grande, deseoso únicamente de igualarse al del Señor Jesús y capaz de contener dentro de sí las proporciones de la Iglesia, las dimensiones del mundo, grande y fuerte para amar a todos, para servir a todos, para sufrir por todos, grande y fuerte para superar cualquier tentación, dificultad, hastío, cansancio, desilusión, ofensa. Un corazón grande, fuerte, constante, si es necesario, hasta el sacrificio. Feliz solamente de palpitar con el corazón de Cristo y de cumplir con humildad, fidelidad y valentía la voluntad divina. Amén. Paz y bien, en nombre de la animación argentina de los grupos de oración de San Pío de Pietrelcina.